¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo con mucho afecto y cariño ya en este lunes 20 de marzo, que como les decía ayer, que iniciamos la cuarta semana de Cuaresma, nos estamos acercando ya a la recta final. Hoy se traslada la fiesta, la solemnidad de San José, que se celebra normalmente el día 19, pero al caer en domingo, pues no puede estar la fiesta de San José por encima del Día del Señor. Entonces hoy lunes celebramos a San José. Un saludo a todos los que se llaman José y va mi oración y mi bendición para ustedes. Y pues bueno, hoy por ser una solemnidad son tres lecturas, a pesar de ser lunes. La primera lectura es del segundo libro de Samuel, capítulo 2, capítulo 7, versículos 4 y 5, 12 al 14 y versículo 16. La segunda lectura será de la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 al 18 y 22. Y el Evangelio será de Mateo, capítulo 1, versículo 16, del 18 al 21 y 24. Y en la primera lectura, y la segunda nos ubican las promesas del Señor. Qué interesante, y en el Evangelio pues vemos el cumplimiento de las promesas. En la primera lectura es la promesa a David. El Señor le hace promesas a David. Le dice: engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Ciertamente se ve el cumplimiento de estas promesas primero en Salomón, que era un rey sabio, importante, pero realmente al hablar de que dice: tu reino, tu casa y tu reino permanecerán para siempre, y tu trono será estable eternamente, pues empezamos a ver que se está refiriendo a la descendencia mesiánica, al Mesías. Y es interesante porque David quería construirle una casa a Dios, un templo. Le dice: no es justo que yo viva en un palacio mientras Dios se traslade en una tienda. Vamos a hacer una casa, un templo para Dios. Y sin embargo Dios dice: no, yo soy el que voy a hacer una casa, una dinastía para ti. Y la promesa de que de esa dinastía saldrá el rey, el Mesías de Israel. Entonces ahí empieza la primera parte de las promesas. Y luego la segunda lectura, San Pablo nos recuerda la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes. O sea, te voy a dar una descendencia numerosa y te voy a llevar a la tierra que emana leche y miel. Y lo primero que nos dice San Pablo aquí es que esa promesa de Dios a Abraham, su cumplimiento no depende de la observancia de la ley, sino de la fe. Lo importante de la fe de Abraham, que también se ve reflejada en la fe de José, que es la fiesta que hoy celebramos. Así como Abraham, José también creyó en la palabra de Dios, la palabra que le fue dicha, y también esperó contra toda esperanza. O sea, por eso nos recuerda este pasaje de San Pablo, que ahora esa promesa va para todos los que tienen fe. No importa que no sean del pueblo de Israel. No importa, por eso su descendencia será numerosa, porque no quedará solamente en la descendencia del pueblo de Israel, sino en toda la humanidad. Todos aquellos que tengamos esa fe de Abraham y esa fe de José, que vamos a verla reflejada ahorita, porque decimos que también José creyó contra toda esperanza. Eso lo veremos en este Evangelio de Mateo. Lo primero que dice, por ser la fiesta hoy de San José, dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Este pequeño versículo tiene mucho contenido, porque ahí está encerrada la descendencia davídica de Jesús, y ahí está encerrada María como la madre de Dios, y ahí está encerrada Jesús como el Cristo, el Mesías. Pero bueno, después nos dice cómo vino al mundo Jesús, estando María, su madre, desposada con José. O sea, esto es importante meditar cómo José, que ya hemos meditado mucho cómo Jesús defendía la primacía del amor sobre la ley. ¿Por qué quebranta Jesús la ley del sábado? Porque es más importante aplicar el amor y la misericordia. Es más importante ayudar a alguien que está necesitado. No importa si con esto estoy transgrediendo la ley. Y eso Jesús lo hace
porque es su esencia, pero seguramente también lo aprendió desde niño, porque hoy la lectura nos dicen que José también así era. José, fíjense, cuando dice que era un hombre justo, significa que era un hombre que obedecía la ley. Y sin embargo hoy nos presenta a José desobedeciendo la ley. No siempre es lo correcto obedecer lo que dice la ley literalmente. ¿Por qué? Porque ante el embarazo de María, ¿cuál era lo correcto? Que María fuera apedreada y lapidada hasta morir. Fíjense cómo en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículos 22 y 23, dice, versículos 23 y 24. Dice, si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre lo encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, lo sacarán a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearán hasta que mueran. O sea, es interesante hacer notar que la ley dice que deben de apedrear a los dos, pero tan machista era en aquel tiempo la situación que realmente la única que se apedreaba era la mujer. Ya desde ahí estaba siendo manipulada esta ley. Pero José dice, José conoce esta ley. Y José, aunque no dice literal, no encontraron a María acostándose con otro hombre, pero la encontraron embarazada. Y la lógica humana pues era que se acostó con otro hombre que no era José. Y lo más correcto, de acuerdo a la ley, era repudiarla públicamente para que muriera apedreada. Y así la dignidad de José quedaba intacta. Pero José no hizo eso. José entendía que es más importante el amor que la ley. Y José prefiere repudiarla en secreto. ¿Qué significa repudiarla en secreto? Abandonarla. Y entonces en lugar de hacer lo correcto para que se cumpliera la ley y para que su dignidad quedara intacta, él hace algo que no era correcto. Repudiarla públicamente para que la dignidad de María quedara intacta y la de él fuera la que quedara por los suelos, porque quedaría como el hombre que abandonó a una mujer, a una mujer embarazada. Así tan grande hemos meditado es el amor de José. Prefiere él sacrificarse. Pero además, José entendía que una ley no podía pasar por encima de otra ley más importante. Y esta ley descrita en el Deuteronomio pasaba sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios, que son más importantes los 10 mandamientos que todos los demás que el hombre después puso en escrito. Y el quinto mandamiento es no matarás, bajo ninguna circunstancia. Entonces José prefiere acatarse a esta ley y prefiere abandonar en secreto. Pero fíjense también por qué decimos que como Abraham, José creyó contra toda esperanza, esperó contra toda esperanza. Porque todas las esperanzas que tenía José de su matrimonio con María cayeron por los suelos al verla embarazada. Y él se va a dormir triste. Y sin embargo, cuando José se entera de la voluntad de Dios a través del arcángel Gabriel, que le dice que tome a su hijo, que ese hijo que espera es del Espíritu Santo y que él va a ser el Mesías y que tú, José, le pondrás su nombre. Y entonces él, contra toda la lógica que su mente le decía, cree lo que le dice el arcángel y entonces dice que cuando se despierta toma a su esposa, a su hijo y se lo lleva con él. Entonces, qué importante, porque con esto quedan cumplidas las escrituras. Dice, aunque no biológicamente, sí jurídicamente, José es hijo de David, Jesús es hijo de José y por lo tanto es hijo de David. O sea, a través de ahí se cumple. Al reconocer José a Jesús como su hijo y al ponerle su nombre, no solamente le transmite su nombre, sino que le transmite todos los derechos de un descendiente de David. Aunque no biológicamente, jurídicamente José es descendiente de David con derecho a todo lo que le corresponde a la descendencia davídica. Meditemos hoy las lecturas, sí, yo traté de meditarlas, las lecturas tal como lo hacemos siempre, pero hoy en forma especial hemos querido ligarla a la fiesta porque San José es el santo patrono de los padres de familia. Y quizá más de aquellos que hemos recibido a una hija, a un hijo que no fue biológicamente, pero decidimos recibirla como nuestra hija en nuestro corazón. Entonces, José se convierte en alguien importante para nosotros. Les invito a que lean nuevamente las lecturas, los invito a que las mediten y los invito a que sobre todo ustedes como padres de familia hagan la oración a San José para que así como él supo guiar a la Sagrada Familia
y defenderla de todos los peligros, que nosotros podamos guiar a nuestra familia y defenderla sobre todos los peligros del pecado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Un abrazo y un saludo para ti y para toda tu familia.